Hemos recibido cientos de mensajes de muchas personas que nos preguntan cómo pueden iniciar la reunificación familiar a través de El Parol, anunciado recientemente por el gobierno federal en relación con las nuevas medidas que se van a tomar después del 11 de mayo, cuando se levante el título 42 que ha venido siendo implementado por el gobierno desde la pandemia para protección de la salud pública. En este video vamos a explicarles a ustedes que no se trata básicamente de un parol humanitario. El parol humanitario es diferente a el parol de reunificación familiar. Ese parol de reunificación familiar todavía no está reglamentado por el gobierno federal en relación con los países de Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia. Y por su parte, el parol humanitario va a seguir, funcionando para los países que ya pues obviamente están siendo beneficiados para ello. En este caso serían Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y vamos a dedicar este importante video de contenido para ti, sobre todo para aquellas personas que están desinformadas y pues muy probablemente engañadas por muchos otros inescrupulosos que están pues básicamente diciéndole a las personas que pueden iniciar su reunificación familiar aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a explicarles a ustedes a través de este video que todavía no hay una reglamentación para los países de Colombia, Honduras, Guatemala o El Salvador en relación con el parol de reunificación familiar para dichos países anunciado recientemente por el gobierno. Por otra parte, como les expresaban en el intro de este video, el parol humanitario, el cual tiene una connotación totalmente distinta y difiere del parol de reunificación, va a seguir implementado para los países de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, como lo hemos venido expresando anteriormente, en el cual se van a seguir adjudicando por ahora los 30,000 cupos para cada uno de estos países, cumpliendo los requisitos pues pertinentes para ello, que primordialmente deben tener un sponsor o patrocinador acá en los Estados Unidos, lo cual por su parte difiere totalmente en relación con el parol de reunificación familiar, puesto que el requisito número uno que debe tener la persona en su momento, en este instante, no hay una reglamentación exacta para estos países que ya sabemos que han sido anunciados, que posiblemente recibirán dicho beneficio, pero muy probablemente se vaya a tener una reglamentación similar a la que se ha llevado a cabo para países como por ejemplo Cuba y Haití. En este caso debe existir una relación familiar, es decir, lo más importante es que haya una petición familiar. En esa petición familiar, por supuesto, es el peticionario quien debería llevar a cabo dicha solicitud del parol de reunificación familiar, pero cumpliendo, entiéndalo bien, escuche muy bien, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos de elegibilidad que pues obviamente dirá la ley en este instante, dirá la reglamentación del gobierno que se deben cumplir. En este momento, lo que hay para los cubanos dice exactamente y muy claro, tiene que haber una invitación del gobierno, exactamente del NBC, que se denomina NBC, el Centro Nacional de Visas o National Visa Center, en donde esta agencia federal va a enviarle una invitación al peticionario. En ese instante, el peticionario va a tener la posibilidad de solicitar a ese extranjero, que es usted, el que está allá en Colombia, el que está en El Salvador, en Guatemala, en estos países que han sido anunciados, en Honduras, para efectos que puedan, digamos, beneficiarse y puedan venir a los Estados Unidos mientras su, digamos, proceso sigue en marcha. Es decir, que no hay todavía una disponibilidad de visa. Su día de la prioridad,
que lo hemos ejemplificado muchas veces aquí en nuestros videos, todavía no ha llegado para efectos que usted tenga una cita en el consulado respectivo. Y es por ello que usted puede ser potencialmente invitado para que venga a los Estados Unidos. No quiere decir que ya usted va a poder venir con un parol de reunificación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, solamente siempre y cuando usted haya ya tenido esa aprobación de la petición familiar, uno. Dos, que el día de la prioridad todavía no haya llegado. En ese sentido, todavía no ha llegado su cita. Y otra serie de requisitos de elegibilidad que usted debe tener. Les invito, como siempre, para que ustedes tengan una consulta con nuestra firma legal, con tu abogado, para que pueda llevarse a cabo un análisis exhaustivo de su situación específica y que ustedes no incurran en errores posteriores. La consulta tiene costo, pero vale la pena para efectos que ustedes tengan un análisis detallado de su caso en mención. Por ahora vamos a seguir hablando de esto que estamos viendo aquí en este instante, en esta diapositiva que he preparado especialmente para usted, y puede visitar y encontrar estas diapositivas en nuestro Instagram, que ustedes se pueden afiliar aquí, por favor, para que se afilien a nuestro Instagram y allí puedan encontrar información de contenido también interesante, igual que nuestro TikTok, @LuisVictoriaLaw, en Instagram también, @LuisVictoriaLaw. Entonces, miremos bien que el programa de reunificación familiar es diferente al parol humanitario, como lo he venido enfatizando en este video hasta el momento. La libertad condicional o parol no es una visa de inmigrante, no es una residencia permanente, y por su parte el objetivo de esta posibilidad que la persona se beneficie de ese parol de reunificación familiar es para que venga temporalmente a los Estados Unidos y esté aquí y obtenga un permiso de trabajo mientras sigue en marcha su proceso de petición familiar. Es decir, ese proceso no se puede llevar a cabo fuera porque no ha tenido quizás una cita consular, y por consiguiente usted pues obviamente va a durar muchos años separado de su familia. Es decir, reunifican con su familiar para efectos que usted no tenga que esperar tanto tiempo separados, separación de familias. Una vez usted venga a los Estados Unidos, ese permiso temporal puede vencer, va a ser asignado normalmente por un periodo razonable de tiempo, que usualmente, de acuerdo a los paroles de reunificación que existen actualmente, es por aproximadamente 2 años. Antes de vencer ese parol, pues obviamente irán a haber mecanismos para efectos que usted lo renueve y finalmente usted pueda seguir aquí en los Estados Unidos de manera legal. Es decir, no es fácil. Usted debe tener, como vuelvo y lo repito, el peticionario acá en Estados Unidos, bien sea ciudadano americano o residente permanente, y usted debe ser un beneficiario de las categorías familiares de la 1 a la 4 regularmente. Si es un ciudadano americano, es decir, si usted es un familiar inmediato, es decir, hijo menor de 21 años, de un ciudadano americano, padre de ciudadano americano o cónyuge de ciudadano americano, regularmente, de acuerdo a lo que tenemos en este instante, no sería beneficiado por esta reunificación familiar, dado que usted va a tener una disponibilidad de visa inmediata en ese instante, cuando básicamente pues tenga ya su I-130 aprobada. Siguiendo con la diapositiva que estamos viendo en este instante, pues podemos observar que el gobierno no ha reglamentado, repito, no ha reglamentado todavía ese parol de reunificación familiar para países diferentes a Cuba y Haití. En este instante existe una reglamentación para estos dos países, pero no existe básicamente una reglamentación para países distintos de estos dos, tales como para Colombia, Honduras, El Salvador, que les mencionamos anteriormente, y Guatemala no existe todavía. Supuestamente entraríamos a conocer esta reglamentación aproximadamente el 12 de mayo, cuando ya se haya levantado el título 42. Por su parte, vamos a ver aquí. Como les decía, existe una reglamentación muy similar de la que posiblemente vamos a ver entre Cuba y Haití, en donde incluso usted debe tener en cuenta que pueden beneficiarse sus derivativos, es decir, cónyuges e hijos menores de 21 años en relación con este parol. También debe tener en cuenta que si usted no renueva sus parol, es decir, en ese momento cuando usted lo tenga, puede incurrir en falta
es decir, de unlawful presence, acumulación de presencia ilegal. Son temas muy interesantes que veremos en estos próximos años en relación con estas nuevas medidas del gobierno. Ahora bien, vamos a analizar los reglamentos que se tienen en este instante respecto de Cuba para este parol de reunificación familiar. Haber, pues obviamente presentado una petición familiar por parte de ese peticionario, ser un ciudadano americano o residente permanente. Tercero, tener una petición familiar aprobada, escúchelo bien, aprobada por un familiar cubano. En este momento estamos dando el ejemplo de lo que hay para Cuba. Cuarto, una visa de inmigrante aún no está disponible para su familiar y por eso es que necesitan reunificarlo, es decir, para que no haya esa separación de familia. Quinto, pues ustedes están viendo aquí, recibió una invitación. Lo más importante, recibió ese peticionario una invitación directamente del gobierno a través de National Visa Center, que es el Centro Nacional de Visas, para que usted inicie dicha reunificación. ¿Esto qué significa? Que no todo el mundo va a recibir esa invitación. Y por supuesto, usted debe esperar dicha invitación para poder ser partícipe de dicho pues beneficio migratorio. Y finalmente, pues quiero enfatizarles una vez más, ya para concluir, que no existe una reglamentación en este instante para Colombia, Honduras, Guatemala y Salvador en relación con el parol de reunificación familiar. Posiblemente se van a dar en los próximos días, pero es muy factible que sea similar a la reglamentación que existe para Cuba y Haití. Los potenciales beneficiarios no pueden solicitar este parol por sí mismo. Debe ser el peticionante de la, pues obviamente, de la solicitud familiar o petición familiar quien debe iniciar dicha solicitud de parol de reunificación familiar, siempre y cuando se reúnan los requisitos que acabamos de mencionar, que posiblemente van a ser similares. Pues así entonces terminamos este importante video de contenido para ti, para que ustedes esclarezcan muchas de las incógnitas que pues giran alrededor de este tema y que por supuesto no se dejen engañar de inescrupulosos, de scams, de tal vez fraude y que pues obviamente no sean víctimas de ello. También pues tenemos muchos videos aquí en nuestro canal desde hace unos 3 4 días que tienen que ver con la nueva implementación de centros regionales para Latinoamérica, en donde pues inicialmente se pretende que en Colombia y Guatemala se inicien estos centros de acopio como puertos de inmigración de USCIS en estos países con el propósito de iniciar tal vez un filtro, un análisis de posibles solicitantes de refugio y también de asilo. Tengan en cuenta que posiblemente estas personas que salgan cualificadas no van a venir exactamente a Estados Unidos, sino donde ellos determinen, incluso a España y a Canadá se están hablando. También posiblemente se van a tener la ampliación, es decir, va a seguir la regulación existente para el parol humanitario de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua para estos países que se han implementado recientemente. Gracias una vez más por haber estado aquí en este valioso video de contenido para ti, para quien lo pueda necesitar. Dale like a este video, por favor compártelo, suscríbete a nuestro canal, visítanos en nuestro Instagram y nos vemos en una próxima oportunidad. Les hablo su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América.